Listo, bueno, bendiciones para todos. Vamos a continuar con este tiempo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar, cada uno igual ore en su lugar, pero vamos a dirigir esta oración para que la palabra de nuestro Padre amado dé fruto en nuestros corazones, que sea una palabra que realmente nos alimente, ¿verdad? Porque de eso se trata, alimentarnos para crecer cada día más, así como cuando nos alimentamos con los alimentos, valga la redundancia, naturales, que eso nos fortalece, nos da energías. Asimismo la palabra de Dios pues debe hacer en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor, en esta mañana, y agradecemos tu amor y tu misericordia, Padre. Le agradecemos, Padre, la oportunidad de estar en este lugar, Señor, para glorificarte, para honrarte, para exaltarte, Padre. Para poder, Señor, estar aquí, para aprender de ti, aprender de tu palabra cada día más, Señor. Para poder comprender, Señor, lo que nos quieres enseñar. Y te pedimos ahora que seas tú obrando en nuestros corazones, que seas tú manifestándote, Señor, en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu sea enseñándonos, Padre amado, en esta mañana tu palabra. Que esta palabra no salga vacía, sino que realmente dé fruto en nuestras vidas, que nos alimente y nos fortalezca espiritualmente, que nos llene, Señor, de tu presencia, que nos llene de gozo, de paz, de alegría, Señor. Quedamos en tus manos, Padre. Transfórmanos, ayúdanos, susténtanos y bendícenos, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Juan capítulo 2, 27 al 29. ¿Ya lo tienen? Un segundito. 27. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27 al 29. Dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. 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 Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabemos que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Entonces, entrando en ese contexto del versículo 27, cuando el apóstol Juan habla de que no hay necesidad de que nadie nos enseñe, él no se refiere literalmente que no hay necesidad de eso. Pues por eso Dios instituyó a unos maestros, a otros pastores, ¿verdad? A otros profetas, y etcétera, pero con el fin de que la iglesia fuera instruida y edificada por su palabra, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Juan se refiere a Cristo en el contexto de que los creyentes, los que ya creemos en el Señor Jesucristo, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe quién es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso se enseña al principio cuando uno viene a la iglesia por primera vez y es revelado, digamos, que el Evangelio, y ya cuando uno cree en el Señor Jesucristo ya tiene la convicción de quién es el Señor Jesucristo y quién es Dios. ¿Sí? ¿A quién esperamos? Esperamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, digamos que en ese mismo sentido, el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos que la gente quién decía que Él era, ¿verdad? ¿Sí?
porque en ese tiempo ¿por qué aclaraba aquí el apóstol Juan eso? Porque en ese tiempo se estaba levantando muchas doctrinas acerca de Jesús. Unos decían que era un simple hombre, que hablaba elocuentemente, otros decían que era un profeta, otros decían que era Elías reencarnado, ¿verdad? Todos esos que el mismo Señor Jesucristo les preguntaba a sus discípulos qué decían acerca de él, ¿verdad? Que la gente que pensaba, que creía acerca de él. Entonces Juan, en ese contexto, Juan hace referencia a los discípulos, a los creyentes, a los que ya realmente tenemos a Cristo en el corazón. No es necesario que nos digan por qué, porque ya tenemos la unción. O sea, en el versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Y cuál es esa unción del Santo? El Espíritu Santo, amén. Nosotros ya con el Espíritu Santo morando en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, como lo dice la palabra, pues no tenemos necesidad de que nos enseñen quién es Jesucristo, ¿verdad? O sea, ya ha sido revelado en nuestros corazones que es el Señor y Salvador, ¿sí? Que es nuestro Rey de Reyes y que Él murió por nosotros, ¿verdad? Pero entonces, ¿a qué se refiere? A eso se refiere más bien, de que no hay necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Por qué? Porque esa misma unción, que tenemos, nos ha sido revelada esta verdad a nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo es la garantía de que un discípulo de Cristo sepa quién es Jesús, quién es Dios, si es por medio del Espíritu Santo. El resto de cosas de la palabra de Dios, sí es necesario que se nos enseñe, ¿verdad? Sí es necesario aprenderlas, en cuanto que es la buena conducta de un creyente, en cuanto sobre las profecías, sobre muchas enseñanzas, sobre todo lo que hay en la palabra de Dios. Sí es necesario que se nos enseñe, porque hay muchas cosas que no comprendemos, pero igual el Espíritu Santo nos va revelando. Pero debemos leer la palabra, ¿no? Porque sin leerla, sin estudiarla, sin escuchar la palabra, pues no va a haber nada que tengamos o que el Espíritu Santo tenga que revelar. Por eso es necesario aprenderlo. Entonces, si volvemos a leer el versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, o sea, del Señor Jesucristo, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. ¿Sí? La misma unción, el mismo Espíritu Santo nos enseña que debemos permanecer en Él, nos enseña qué hizo Él. ¿Sí? Esa unción que vosotros recibisteis y que permanece en vosotros, nos dice que tenemos que permanecer en Él. Amén. Entonces, dice que la palabra de Dios, en la palabra de Dios habla de esa unción que recibimos, ¿verdad? Y decía que debemos permanecer, es esa constancia. Permanecer en algo es algo constante, es todo el tiempo, no es por un rato, ¿verdad? Así como el Espíritu Santo mora en nosotros, Él constantemente está en nosotros, siempre está en nosotros, ¿verdad? No es que Él se va un rato mientras uno va y peca o hace otras cosas que no le agradan a Dios. No, Él siempre está ahí es cuando lo contristamos, cuando se habla de que el Espíritu Santo se entristece por lo que hacemos, ¿verdad? Entonces debemos recordar eso cada día, cada instante, que Él vive con nosotros mientras estamos en la iglesia, pero también vive con nosotros mientras estamos en la calle, mientras vamos en el Transmilenio, mientras hablamos con las demás personas, mientras pensamos, mientras dormimos, mientras soñamos despiertos a veces, ¿sí? O sea, Él vive con nosotros todo el tiempo, ¿sí? Y debemos tener eso presente para
para no contristar al Espíritu Santo, para vivir conforme a lo que dice Dios en su palabra, conforme a lo que Él quiere, como Él quiere que vivamos, con la música que escuchamos, con la televisión que vemos, con lo que hablamos con las personas en el trabajo, más aún con lo que hablamos con los incrédulos, ¿verdad? Porque es ahí donde hay más afectación para nosotros, porque nosotros hablamos aquí entre creyentes, pues hablamos cosas correctas, ¿verdad? Además para disimular, ¿no? No, mentiras, pero en el sentido es así, ¿sí? Pero si hablamos con creyentes, y mucho más cuando las personas no saben que somos creyentes, pues no falta que uno termine hablando cosas que no son. Por eso es que nosotros debemos pensar siempre en que así los demás de la iglesia no nos estén viendo, tenemos a un Dios grande que nos está viendo, ¿amén? Y tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que está escuchando, está sintiendo y está viendo lo que nosotros vemos, sentimos y escuchamos, ¿verdad? Como dice la canción, cuidado mis ojitos al mirar, ¿no? Cuidado mis oídos al oír, cuidado mi boquita al hablar, porque Dios siempre está con nosotros, Dios siempre conmigo está, dice la canción, ¿no? Y Él todo lo mira, Él todo lo escucha, Él todo lo sabe, ¿verdad? Y a veces se nos olvida, que el Espíritu Santo está en nosotros y que mora en nosotros, y se nos olvida cuando pecamos, ¿sí? Cuando decimos mentiras, cuando actuamos incorrectamente, cuando decimos cosas que no le dan la gloria a Dios, como con groserías, tantas cosas que puede pasar en algún momento digamos que no somos santos, ¿verdad? Todavía no somos totalmente transformados, sino hasta que venga el Señor Jesucristo. Entonces muchas cosas podrán pasar en nosotros, pero es ahí donde debemos nosotros controlar esas cosas. Digamos que Él está siempre presente cuando escuchamos música, por ejemplo, que contenidos de la música del mundo sabemos que no es correcta, se hablan muchas cosas que no nos convienen escucharlas y mucho menos repetirlas. Cuando uno las escucha termina repitiendo eso que dice la música. Por eso lo que escuchamos debe ser algo con lo que se glorifique el nombre de Dios, amén. Y el Espíritu Santo no se va de nosotros, Él se entristece, ¿verdad? Él como que se apachurra, Él mengua, ¿sí? Y mengua su actuar en nosotros, ¿sí? Porque lo contristamos y como que se pierde ese gozo, se empieza a perder ese gozo, la alegría, se empieza a perder esa comunión con Dios, y aquí es cuando comienzan los problemas más grandes de nuestras vidas. Se menguan las ganas de tener esa comunión con Dios. Pero hay algo ahí, hay una promesa ahí que dice que permanece en nosotros, ¿sí? Aquí estamos hablando que los que creemos realmente en el Señor Jesucristo y que somos creyentes, está hablando a los creyentes. Entonces no tenemos necesidad que se nos enseñe respecto a quién es Cristo, ¿verdad? Respecto a quién es Dios. Pero sí tenemos necesidad de que se nos enseñen el resto de las cosas. Por eso vuelvo y lo repito, Dios por eso instituyó a unos maestros, a otros predicadores, a otros evangelistas, ¿sí? A otros pastores, con el fin de que seamos edificados. Como por ejemplo cosas que tienen que enseñarnos, de cosas que nos da las bendiciones de Dios, del no dejar de congregarnos, ¿sí? Muchas cosas que debemos nosotros aprender, ¿verdad? Pero de todo eso debemos tener la certeza total en nuestro corazón quién es el Señor Jesucristo, qué hizo Él por nosotros en esa cruz, porque no es algo sencillo a veces de entender, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos esa convicción que decimos, yo creo en el Señor Jesucristo, creo que de verdad Él murió en una cruz por pagar por mis pecados, en ese momento es que
que nos volvemos creyentes, por decirlo así, que creemos cuando hay esa convicción realmente en nuestro corazón, es que venimos a ser parte de la iglesia de Cristo. Entonces esa unción viene en ese momento que confesamos eso en nuestro corazón, que lo creemos, y esa unción permanece desde ese momento y permanecerá así en nosotros, como lo dice la palabra, hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías, al capítulo 31. Jeremías 31, versículo 34. Jeremías 31, versículo 34. Amén. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Eso es lo que hace también el Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, cuando creemos en Él. O sea, aquí habla en el contexto de los creyentes, ¿sí? Es decir, en el nuevo nacimiento se conoce al Señor Jesucristo. El que no es nacido de nuevo, pues no conoce al Señor Jesucristo, ¿verdad? No lo conoce realmente en su corazón como lo tenemos esa convicción ahora que le conocemos. Pero sí debe ser, todo eso debe ser instituido hasta que tenga la convicción. O sea, en alguien que no cree o que está empezando en los caminos de Dios, o los nuevos creyentes que llegan a la iglesia, ¿sí? Eso sí hay que ser, digamos que, edificado en uno, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio, de quién es el Señor Jesucristo y qué hizo Él por nosotros. ¿Sí? Por eso digamos que no puede estar enfocada esta palabra al que no cree, ¿sí? Porque no le ha sido revelado en su corazón al Señor Jesucristo, no ha entrado el Espíritu Santo a morar en él. El Espíritu Santo mora en el creyente, ¿verdad? Y de esa manera tendrá la convicción de quién es el Señor Jesús, de quién es Dios. Antes no lo puede tener, ¿sí? Antes debe ser instruido para que esa instrucción dé fruto en el corazón de la persona y crea realmente quién es el Señor Jesucristo. Y también después de eso, como les mencionaba, debemos ser instruidos en el resto de verdades, de promesas, de la relación con Dios, de los mandamientos, de todo lo que es verdad, es de verdad una vida en Cristo, una vida con Dios. Pero los que ya estamos en Cristo, pues ya tenemos esa convicción de quién es el Señor Jesucristo y qué Él está haciendo en nuestras vidas. Vamos más bien al libro de Juan. Juan capítulo 6, por favor. San Juan capítulo 6, versículo 44. Amén. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Eso debe estar, esa convicción en nuestro corazón. O sea, ninguno puede ir al Señor Jesucristo si no fuimos escogidos por el Señor Padre Celestial. Amén. O sea,
si estamos en este lugar no es una coincidencia. Si estamos en este lugar no es por cualquier cosa, es porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos parte del reino de Dios en esos lugares celestiales. Amén. Entonces, con esa convicción en nuestro corazón, vemos que Dios Padre nos escogió y nos ha traído a Cristo, para que por medio de Cristo lleguemos a ese lugar. Amén. Y en el versículo 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Palabras del Señor Jesucristo son estas. Amén. Entonces, serán todos enseñados por Dios. Es lo que ha dicho Juan, ¿verdad? Es lo mismo que también Jeremías le estaba diciendo. Dios es el que se encargará de enseñar a nuestros corazones por medio de la unción, por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Y claro está, como la Biblia nos enseña esa unción, la debemos alimentar, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo esté en nosotros y esté todo el tiempo hablándonos, guiándonos y todo, es porque tenemos una comunión con Dios, ¿verdad? Por medio de la oración, por medio de las alabanzas, por medio de las predicaciones, ¿sí? Todo eso es lo que hace que seamos alimentados espiritualmente, que nuestro espíritu crezca y de esa manera que nuestra comunión con el Santo Espíritu sea cada vez más grande, ¿verdad? Y eso nos enseña la palabra de Dios. Y todo eso solo se puede hacer por medio de la palabra de Dios. Se puede lograr por medio de la oración, por medio de la comunión con Dios. Y no debemos conformarnos solo con creer en el Señor Jesucristo y tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Porque si no hay una alimentación constante en nuestras vidas, pues no vamos a estar fortalecidos para las pruebas, para las dificultades o para las bendiciones también. Porque no sabremos cómo manejar esas situaciones si no es por la guía de nuestro mismo Padre Celestial que nos las da, ¿verdad? Entonces la misma unción, el mismo Espíritu Santo que nos guía y que nos da a conocer al Padre y al Hijo, nos revela también, nos seguirá guiando sobre todas las demás cosas que hay en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en ese sentido. Vamos al libro de Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Amén. 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos de himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces dice que la palabra more en abundancia en cada uno de nosotros, ¿sí? Y para que la palabra more en abundancia, pues tenemos que leerla, ¿verdad? Si no, se va a pasar así por ósmosis, es que se llama, así por contacto, como ahora los cargadores de los celulares inalámbricos. Entonces, no, toca leerla. Esta sí toca leerla e instruirnos en ella para poder entenderla, para poder alimentarnos, para poder fortalecernos. Y dice enseñando, sí, unos a otros, o sea, ahí habla de la importancia de la enseñanza. Y también habla sobre la exhortación, ¿no? Sobre, en sí va de mano de la enseñanza. ¿Y para qué?
¿Para qué todo esto? Veamos el versículo en el capítulo 1 de Juan, perdón, primera de Juan capítulo 2, el versículo 28. Primera de Juan 2, 28. ¿Amén? Amén. Dice, ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Entonces debemos permanecer en Él, ¿sí? Permanecer en Dios, que nos ha escogido por gracia, ¿sí? Y es por gracia que somos salvos, como dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe de que por sus obras es salvo, sino es por gracia. Y por esa misma gracia nos ha sido dado el Espíritu Santo, esa unción, ¿verdad? Y para tener esa convicción en nuestro corazón que el Señor Jesucristo pues fue el que murió por nosotros, el que nos dio esa salvación, el que nos da esa salvación. Pero ahí tenemos una responsabilidad, porque dice permanecer en Él, ¿sí? Es ahí cuando debemos nosotros ser responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo vivimos, para que permanezcamos por medio de todo eso en Él. Entonces debemos ser esforzados y valientes, como dice la palabra, esforzados en orar, en ayunar, en leer la palabra, en alabar a Dios con las alabanzas, ¿sí? Aunque no sea por obras que tengamos esa salvación, estas obras reflejan lo que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Reflejan si realmente esa convicción está en nosotros, esa convicción de que somos salvos, de que el Señor Jesucristo obró en nuestros corazones. Todas esas obras realmente reflejan si creemos que somos salvos, ¿sí? ¿Sí? Y todo eso, con todo eso debemos permanecer en Él, para que cuando se manifieste, o sea, cuando venga el Señor Jesucristo por nosotros, por su iglesia, para llevarnos a esos lugares celestiales, no nos alejemos de Él avergonzados, dice su palabra, ¿sí? ¿Y por qué estaremos avergonzados? Por el pecado. Por eso tendríamos que alejarnos de Dios avergonzados. Pero recuerden que el Señor Jesucristo ya pagó por el pecado. Debemos confesar el pecado, tener esa comunión con Dios, permanecer en Dios, para que ese pecado no se enseñoree de nosotros y realmente permanezcamos en Él, ¿sí? Y en lugar de irnos avergonzados o alejarnos avergonzados, nos vayamos con Él a esos lugares celestiales que tiene para nosotros. Amén. Eso está en la palabra de Dios, está en sus promesas, está en lo que el mismo Señor Jesucristo dijo que se iba a preparar un lugar para nosotros. Amén. Debemos tenerlo en nuestro corazón, esta verdad. Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 16, por favor. San Mateo, capítulo 16. Versículo 27. Amén. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Dice que vendrá y recompensará a cada uno conforme a sus obras, según lo que ha hecho, pero no según la conducta que el ser humano piensa que son obras buenas, ¿verdad? Porque normalmente el ser humano piensa, no, pero yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie, yo no he robado, no he violado, soy bueno, no le hago daño a nadie, ayudo a los demás, le doy limosnas a los pobres, hago y hago cosas, ¿verdad? Eso es lo que se piensa en la humanidad. Hay personas con las que uno habla y dice, no, pero yo no soy tan malo, no necesito de eso, Dios sabe cómo soy, tal vez Dios conoce mi corazón y eso es suficiente. No, si no se cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que no se puede ser salvo.
Y a veces esas personas toman como ejemplo personas más malas y perversas. Pues no, yo no soy como Hitler, que mató a tantos judíos, o no soy como este otro que hizo tanto daño, o este otro que hizo esto y lo otro, ¿no? El Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, no nos va a comparar con los más malos. Dios nos va a comparar con el Señor Jesucristo. Y es ahí cuando nosotros debemos, cuando nos compara esa conducta que tenemos, la santidad del Señor Jesucristo, el amor del Señor Jesucristo, ¿sí? Es ahí cuando Él nos exhorta a que vivamos en santidad. Y no quiere decir que, porque nadie podría hacerlo, ¿verdad? O sea, eso no se puede lograr, pero Dios nos ve por medio del Señor Jesucristo cuando creemos en Él. Y también cuando luchamos con nuestra carne. Sabemos que Dios es puro y perfecto, que no puede pecar, que todas sus obras son perfectas, sus pensamientos, sus acciones, la palabra son santas. Y no nos va a medir conforme a la medida del mundo, sino nos va a medir conforme a como Él es. Amén. Dice que compensará o recompensará a todos según sus obras. ¿Sí? Y digamos que es ahí donde dicen, no, pero he sido malo, he hecho cosas malas, pero por eso murió el Señor Jesucristo, para que cuando el Señor nos vea, cuando sea el momento de llevarnos a esos lugares celestiales, Él nos vea por medio de Cristo Jesús y nos va a hacer a ver santos y nos va a ver redimidos y nos va a ver limpiados. Eso no es una licencia para pecar, ¿verdad? Sino que es lo que nos debe llenar cada vez más de fuerzas. ¿Para qué? Para cumplir su palabra, para hacer lo que Él quiere que hagamos, para vivir conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere, como Él quiere que vivamos. ¿Para qué? Para que no nos alejemos avergonzados cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Ahora en el libro de Marcos, San Marcos capítulo 8, por favor, versículo 38. Amén, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Entonces no debemos avergonzarnos del Señor Jesucristo, no debemos negar al Señor Jesucristo, no debemos tener temor por lo que nos digan o piensen de nosotros o nos hagan o cualquier cosa en el mundo que nos puedan hacer, sino que siempre tener bien en alto el nombre del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así nos dejen de hablar, así nos odien, nos miren mal, ¿sí? Al mundo no le gusta que las personas crean en el Señor Jesucristo, ¿sí? A ese sistema del mundo no le gusta que la gente se entregue a Dios completamente, ¿sí? Porque quiere tenernos en el, como dicen se me fue la palabra, en el pecado, ¿sí? En ese vicio del pecado, en esa condenación del pecado. Y además, no, ni mucho menos negar o avergonzarnos del Señor Jesucristo por las cosas de este mundo, que porque tal vez nos quiten el trabajo, o porque tal vez pierda la casa, o pierda el carro, no sé qué. No, porque ahí el Señor Jesucristo se alejará avergonzado de nosotros, ¿sí? Cuando Él venga por su iglesia, porque lo habremos negado y asimismo Él también nos negará. Y al contrario, Él quiere llevarnos a esos lugares celestiales, a esos lugares eternos. O sea, el mundo va a pasar, esta tierra pasará, esta tierra
en su momento va a ser quemada, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y Él hará una nueva tierra y un cielo nuevo. ¿Para quién? Para sus hijos, para todos los que hemos creído en Él, y nos llevará a esos preciosos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Amén. Y para los que no hayan sido valientes para honrar al Señor Jesucristo en esta tierra, Cristo no los honrará delante del Padre en aquel momento. Entonces es más bien avergonzarnos de lo malo que aún mora en nosotros, de lo malo que hacemos delante de Dios, avergonzarnos del chisme, del pecado, de la maldad de nuestros corazones, avergonzarnos de la inmoralidad que aún hay en nosotros, de los deseos carnales, de los deseos de las cosas que vemos, ¿sí? O de pasar por encima de la palabra de Dios cuando queremos vivir como queremos vivir, ¿sí? Y no conforme a como Dios quiere que vivamos nosotros. Pero no debemos avergonzarnos de Jesús nunca, ni de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ni de cómo nos ha cambiado, porque tal vez nosotros al inicio no lo veamos cómo Él nos va transformando, pero llegará un momento en que como que volteemos a mirar de lo que éramos y el Señor se me ha cambiado. Y es ahí cuando debemos fortalecernos y no mirar más atrás, sino seguir hacia adelante, hacia ese momento precioso que vemos en el futuro y que tal vez lo veremos lejos, pero no. El Señor Jesucristo está pronto a venir por su iglesia, está pronto a aparecer, a llegar a esta tierra en las nubes, a verlo en las nubes y a llamarnos a esos lugares celestiales. Amén. Vamos al libro de Colosenses, pero al versículo 4, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Amén. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Cuando Él venga en gloria, nosotros también seremos manifestados en gloria. Seremos llevados, ¿sí? Este cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible, como dice la palabra, y seremos llevados a esos lugares celestiales en este cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo murió por pagar por nuestros pecados. Y creemos en Él, y creemos en el Padre, y creemos que hay un lugar en esos lugares celestiales, hay un lugar para cada uno de nosotros. Hay un lugar que el mismo Señor Jesucristo se fue a preparar para nosotros. Amén. Y ahora leamos desde el versículo 1 aquí en Colosenses 3, dice: y si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Amén. Debemos mirar las cosas de arriba, o sea, las del segundo piso. No debemos mirar las cosas del segundo piso, no debemos mirar las cosas de esta tierra, ¿no? O sea, Dios sabe de lo que tenemos necesidad, Dios sabe cómo nos puede bendecir, Dios nos bendecirá grandemente, nos bendecirá a su medida, nos bendecirá a la medida y conforme a nuestros corazones, ¿sí? Porque muchas veces lo hemos mencionado, o sea, Dios puede querer darle un carro a alguien, por ejemplo, ¿sí? Pero si ya sabe que en su corazón no está fundamentado en las cosas de Dios, si llega a ese carro, lo que va a hacer, y dice, paseo todos los fines de semana, cada vez que vaya a poder, y deja a un lado la iglesia, ¿sí? Por eso nuestras prioridades deben estar en la prioridad número 1, Dios, ¿sí?
Y esa prioridad contempla el no dejar de congregarnos, como dice la palabra, en buscar de Dios, en orar, en tener comunión. Y las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Esas demás cosas que tal vez anhelemos. Incluso Dios no nos va a dar todo lo que anhelemos o todo lo que deseemos. Eso está claro y debemos tenerlo claro. Él nos da conforme a su santa y perfecta voluntad. Y nos da conforme a su palabra, ¿sí? Para que no nos desviemos de sus caminos. Entonces, mientras muchos que no creen en el Señor Jesucristo van a sufrir, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Amén, como dice su palabra. Esta carne será transformada y nos dará, será como el cuerpo del Señor Jesucristo cuando fue glorificado. El Señor Jesucristo se fue con todo y su cuerpo, con sus hoyitos en las manos, en el costado, en los pies. Se fue así como estaba a esos lugares celestiales en ese cuerpo glorificado para darnos esa vida eterna, ¿verdad? Y así mismo nosotros seremos transformados a ese cuerpo incorruptible y llevados allá, y por fin dejaremos de pedir perdón por los pecados, por fin dejaremos de pecar, por fin dejaremos de luchar contra el pecado, contra la carne, contra los pensamientos, ¿sí? Contra tal vez lo que nos hace sufrir. Por fin estaremos en paz con Dios, en paz con nosotros mismos, y nuestros pensamientos serán puros, santos, ¿sí? Tendremos un cuerpo glorioso y glorificado para toda la eternidad. Amén. Y esos creyentes que permanecemos en Él, somos creyentes que no seremos avergonzados. Amén. Que tendremos la unción, el Espíritu Santo. Esos creyentes que estamos en Dios, tenemos una marca, ¿verdad? Y tenemos esa marca de los nacidos de Dios. Volvamos al libro de Primera de Juan. Hay una marca de los nacidos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, amén. Dice: y si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, amén. Ojo, debemos de examinarnos a nosotros mismos ¿por qué? Porque para que esa marca del que es nacido de Dios es que también es justo. O sea, esa marca, Dios es justo, santo, ¿verdad? O sea, Él es amoroso, misericordioso, y todo eso debe estar en nosotros, en nuestras vidas. Y tal vez no seamos perfectos, porque nadie va a alcanzar la perfección, pero sí en medio de esa imperfección está la perfección que Dios pone en su medida en cada uno de nosotros. Amén. Y eso debe ser evidente. El que es nacido de nuevo, el que es nacido de Dios. Bueno, ¿y cómo sabemos eso? Vamos a San Juan capítulo 1. Versículos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Y quiénes lo hemos recibido? Como uno, dos, oh por Dios. ¿Quiénes lo hemos recibido? Amén. ¿Y quiénes creemos en su nombre? Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿ahora qué somos? Amén. Nos ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos creído en su nombre, que hacemos o luchamos con nuestra carne para hacer su voluntad, ¿sí? Hemos sido hechos hijos de Dios.
y no es ni siquiera por la voluntad nuestra, ¿sí? Porque nadie se levanta un día y no, yo quiero hoy ser creyente, quiero creer en el Señor Jesucristo, y ya no. Dios lo llama a uno, y Dios es el que pone en el corazón de uno el buscarle. El de escuchar a alguien que le habló en la calle y le dijo, Cristo te ama, o que lo invitó a la iglesia alguna vez, un amigo, no es por nuestra propia voluntad, yo voy, no, es porque Dios está inquietando nuestros corazones, porque Dios ha obrado en nuestra vida, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, y aunque tal vez no lo veamos, o que tal vez nos neguemos, o porque tal vez no hayamos como que caído en cuenta, pero Él está haciendo su obra, y Él está obrando de una manera perfecta. Amén. Por eso dice que los que han nacido de Él, ¿sí? En los que Dios ha hecho esa obra maravillosa, ¿sí? Que llamamos el nuevo nacimiento, a veces se llama la conversión, la regeneración, ¿sí? Todo eso apunta a lo mismo, a que le pertenecemos a Dios, a que somos nacidos de Dios, a que Dios quitó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne, ¿verdad? Y que nos ha dado esa unción que es del Espíritu Santo para que more en nosotros, pero que no solo more en nosotros, sino que tenga efecto en nuestras vidas. Amén. Ese es el sello del Espíritu Santo. Entonces ese es el nuevo nacimiento, ese es el nacimiento de Dios. Eso habla de esa gloria eterna que tendremos. Amén. Para terminar, veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 19, por favor. Versículos 7 y 8. Amén. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Amén. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Amén. Ahí estamos nosotros, ahí está la esposa del Cordero, es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y se nos ha concedido estar en esos lugares celestiales, y estar en esa cena del Cordero, ¿sí? Y se nos ha concedido el prepararnos, o sea, el estar en Dios, el permanecer en Cristo Jesús. Mientras estemos en esta tierra debemos luchar para permanecer firmes en sus caminos, aunque la salvación no sea por obras, pero esas obras evidencian lo que ha hecho el Señor Jesucristo en nosotros, evidencian si realmente somos nacidos de Dios, somos nacidos de nuevo, y ahí estaremos para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial en esos lugares celestiales. Amén. Y aquí al final habla de que ese lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. ¿Y quiénes somos santos? Amén. Amén. Todos nosotros somos santos por medio del Señor Jesucristo. Amén. Démosle la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial. Amén. Amado Señor, te agradecemos tu amor, tu misericordia, tu bondad, Padre. Agradecemos tu gracia, Señor, por la cual ahora podemos decir que somos salvos, que creemos en el Señor Jesucristo. Esa gracia que nos lleva de victoria en victoria, de gozo en gozo, Padre, gracias. Te agradecemos, Padre, por haber puesto en nuestras vidas, en nuestro corazón, al Señor Jesucristo, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para tan grande ministerio, para tan grande amor, para tan grande bendición que es la salvación, Padre. Gracias. Te pedimos ahora que sigas alimentándonos, Señor, que esta palabra no quede vacía, sino que dé fruto en nosotros, para que estemos preparados,
y que el día glorioso en que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, no nos alejemos avergonzados, sino todo lo contrario, nos alejemos, nos acerquemos a ti, nos alejemos de esta tierra y lleguemos a esos lugares celestiales que tienes para nosotros, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre. Ponemos en tus manos nuestra vida, ponemos en tus manos a nuestros familiares, a nuestros allegados, Padre, en especial a aquellos que aún no han conocido al Señor Jesucristo, para que tengas tu misericordia y les muestres el camino, para que tú obres, Dios Todopoderoso, y para que así seamos cada vez más los que entremos a ese reino celestial y menos los que se vayan a perder a causa del pecado, Padre. Gracias, Señor, te damos, gracias, Padre. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. La gloria sea para nuestro Padre celestial. Bueno, Pastor.